Continuamos en estas entrevistas, en este caso vamos a dialogar por un tema que nos interesa y mucho y que tiene que ver con el astillero Río Santiago. Ahora habla en este caso con el dirigente de ATE Ensenada, Denis Vilardo, que además es trabajador de Río Santiago y asesor a honor de la Comisión de Intereses Marítimos a Cámara Baja. Ya lo estamos saludando. Denis Vilardo, bienvenido al Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz. Lo saluda Bernardo Elfman. ¿Cómo anda usted? Bien, bien, Bernardo, un saludo a vos y bueno, a toda la audiencia de la radio, a toda la ciudad de Río Cuarto, una ciudad muy linda que conozco también. Sí, en realidad, bueno, en este caso es Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, así es. Así es. A veces vamos con Carlos Paz, pero no, estamos a 50 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Denis, a ver, el tema fundamentalmente de Astilleros Río Santiago, que tiene que ver con la flota marítima, con esta defensa no de nuestros ríos y lo que tiene que ver con el mar argentino, lógicamente. Aprovechando las vías hídricas, ¿contaríamos con muchas más divisas hoy que precisa el país, que precisa muchos dólares? Sí, efectivamente Argentina en los años 90 entregó un complejo muy estratégico para un país que es lo que hace a las vías navegables, los puertos, la marina mercante y la industria naval. Argentina dejó de tener línea de bandera, en su momento Elma, claro, transportaba alrededor de un tercio del conjunto de las exportaciones e importaciones argentinas, y hoy el país pierde por año de fletes marítimos y fluviales alrededor de los 7.000 millones de dólares. Pero hay agravantes a esta situación, que es fundamentalmente la traza del Paraná, los puertos privatizados y las salidas a las rutas oceánicas. Argentina se ha ido transformando en un país mediterráneo, pese a tener más de 5.000 kilómetros de costa marítima. La salida al mar, la salida a las rutas oceánicas, es a través de un tercer país, es a través del puerto de Montevideo. Y eso es un gran prejuicio para el país, porque toda la mayor producción y la mayor exportación argentina, que es en la Cuenca del Plata, en el complejo Rosafel, fundamentalmente el complejo agroindustrial, sale al mar por Montevideo, pero la carga también se consolida en Nueva Palmira, en Uruguay, y eso permite el desfalco que hoy estamos viendo con el tema de Vicentín, digamos, ¿no? Tener una empresa fantasma en Uruguay, porque cuentan con barcazas para poder sacar la producción y consolidarla en el puerto de Nueva Palmira. Así es. ¿Se puede tener, pensando en los astilleros Río Santiago, una industria metalmecánica pesada, fuerte, bien argentina? ¿Es probable, es mucho dinero o se puede hacer? No, mirá, justamente si Argentina recupera el flete, está en el orden de los 7.000 millones. En su momento Argentina tuvo un fondo para financiar las construcciones navales, que era un impuesto a ese mismo flete, y eso es totalmente realizable ahora, y eso permitiría contar con buques para hacer nuestros propios fletes y agregarle valor a los que exportamos, pero a la vez la industria naval tiene una característica muy importante, que además de concentrar muchos oficios, además de concentrar innovación, tecnología, genera miles de puestos de trabajo, no solamente dentro del astillero, sino afuera del astillero, porque el astillero es una fábrica de concurrencia, digamos, hay muchos proveedores que se desarrollan fuera del astillero, mucho trabajo, y en un contexto en el que va a dejar la pandemia, la reconstrucción del país va a ser fundamentalmente generar fuentes de trabajo, y eso tiene que ver con que los recursos que nosotros tenemos, poder agregarle valor. Y en ese sentido, el astillero, además de construir buques, es una empresa, como bien dijiste vos, una de las industrias metalmecánicas más pesadas que hay en
en el país y que todavía tenemos, digamos, ¿no? Argentina ha perdido mucho de su complejo industrial, ha perdido el acero cuando se privatizó Somisa, ha perdido los talleres ferroviarios. De pie tenemos uno de los astilleros más grandes del Cono Sur y tenemos también un complejo de astilleros más chicos, privados, que podrían agregar mucho valor en otros nichos, en la pesca, mismos en los remolcadores fluviales, y de una cantidad de buques que el país necesita en este momento. Nosotros somos isla prácticamente para el comercio mundial y 2 de cada 3 kilómetros que están sumergidos en la plataforma submarina. Entonces no hay manera de desarrollar el país si nosotros no tomamos posesión de eso y si no lo usufructuamos en función de los 44 millones de argentinos. Estamos hablando con Denis Vilardo, que es de ATE Ensenada y trabajador del astillero Río Santiago. Denis, ¿cuántos trabajadores hay en la actualidad en el astillero y cuántos había en su momento de esplendor? Mira, en el astillero en este momento hay 3.000 trabajadores y en el apogeo, en los años 70, llegó a haber 8.500 trabajadores. Ajá, claro. Es un número importante, pero hace siempre este cálculo, que cada puesto directo en la industria naval genera 2. Claro. ¿Hay un proyecto o varios proyectos para un fondo naval de desarrollo marítimo? Mira, hay una ley que se votó durante el gobierno de Macri en el 2016, se votó por unanimidad en ambas cámaras, una discusión que venía desde antes, y después Macri lo vetó, el fondo de financiamiento para la industria naval. Lo que estamos intentando ahora es que en la nueva ley de presupuesto, cuando se vote, se incorpore un fondo para poder financiar construcciones navales, porque esto es algo importante, lo que la pregunta y lo que planteas, porque la industria naval es una decisión política, no es un problema técnico. O sea, un país decide tener industria naval y decide financiar una industria pesada. Lo que ha venido pasando en los últimos años, y Argentina se ha convertido ciertamente en el chatarrerío naval del mundo, es que se dejan entrar buques usados. Es el único bien de capital que entra usado al país. Y eso es en perjuicio de todos los astilleros, no tengo que explicar mucho. Los astilleros hacemos buques nuevos, no podemos competir con un buque usado. Imagínate cuánto duraría la fábrica de camiones Iveco, por ejemplo, si vos dejás entrar camiones usados. Bueno, esa es la realidad y la matriz que tenemos que cambiar, y eso hace al desarrollo de todo el país. Yo te decía que no tenemos salida marítima, y este es un punto crucial, es muy importante para la geopolítica y para la inserción de Argentina en el mundo. Yo estoy en Ensenada en este momento. Si quiero ir a Mar del Plata por agua, tengo que pasar por Montevideo. Tengo que embarcar un práctico en Montevideo, tengo que pagar un peaje a otro país, volver a entrar a Argentina e ir a Mar del Plata. Porque la traza del estuario del Río de la Plata me obliga a ir a Uruguay. Yo no tengo calado para poder ir a Mar del Plata y no tengo calado para poder ir a la Patagonia. O sea, vos imaginate que estás en Córdoba y agarrás la ruta 9 y para venir a Buenos Aires tenés que pasar por otro país. Tenés que pasar por Entre Ríos. O sea, bueno, eso es algo que es por ahí la mayoría de la población no lo conoce, pero es de una pérdida de soberanía y la cesión de un punto estratégico, que es la entrada al estuario del Río de la Plata, que lo tenemos que recuperar, digamos. Estamos en una situación pre-batalla de obligado. Nosotros hemos entregado la navegabilidad de nuestros ríos, o sea, la gesta de la vuelta de obligado, que fue parar a la flota anglo-francesa para que no entre a nuestros ríos, hoy está completamente perdida. Por eso nos pasa lo de Vicentín. Es muy importante comprender que con vías navegables y con marina mercante favorece en última instancia no solamente al complejo, sino a los que están muy lejos de ese complejo, que son los productores. Y que son las economías regionales, digamos, ¿no? O sea, si vos tenés ese complejo, la economía regional se potencia, porque podés intercambiar dentro del país y podés también exportar, digamos, de las materias primas y los recursos que vos decidas, importar, la manera que vos decidas importarlos. Denis,
¿cuánto es importante, digo, y cuánta flota hoy tenemos de parte del Estado y su importancia para transportar granos y que ese dinero del cuadrante en el país? Mira, Argentina no tiene prácticamente buques de bandera. En el ultramar no tiene ni un solo buque de bandera argentina. El Estado no tiene flota. Y eso es lo que yo te planteaba de los años 90. Se dio una característica en relación al tema de la flota, que no pasó como pasó con los aviones que se privó, los trenes, que se privatizaron una concesión y vos lo podés recuperar. O las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, que algunas están concesionadas, las operan privado, pero las construyó, las hizo el Estado y las tiene el Estado. En el caso de la línea marítima, ELMA, se liquidó. Se mandó buques y no quedó ni un buque en los años 90. Y esa situación no fue revertida ni siquiera con buques de bandera operados por privado, con lo cual Argentina no tiene presencia en el mercado de fletes, ni de exportaciones ni de importaciones. Y lo peor de todo es que por esta traza lo que yo te explicaba anteriormente, también estamos perdiendo el cabotaje nacional. En el cabotaje nacional existe una ley, toda la carga se tiene que transportar en bandera argentina, pero lo estamos perdiendo. Y lo que sucede es que como no tenés buques posicionados para hacer esos tráficos, hay un artículo de excepción a esa ley que se está convirtiendo en la regla. Y parte de los viajes de cabotaje entre puertos y puertos argentinos se terminan haciendo con bandera de otro país. Pero es aún más grave porque las banderas de otros países hacen el tráfico que le conviene comercialmente, no el que le conviene al país. Entonces, por ejemplo, vos tenés en Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, la cosecha de papas. Y el lugar donde se procesa la papa, en Mar del Plata, está McCain, que es una de las empresas más importantes que hay en el Cono Sur. Vende a Brasil. Uno diría que de Mar del Plata a Brasil, el medio económico, el medio de transporte más económico es el barco. Ahora, los que operan ahí no les interesa transportar nuestras papas a Brasil, entonces se van en camión. ¿Quién pierde y quién absorbe el costo ese? Somos nosotros. Claro, bueno, uno entiende, Denis, lo que hace contar con una flota es que vos puedas desarrollar tu producción. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo, Corrientes tiene tanino y arroz, los tiene que vender de manera primaria, a granel y en camión. O sea, pierde gran parte de su competitividad en el transporte. Si tuviera un transporte accesible, podría pensar en poner una carpintería, un complejo de carpinterías y vender muebles a la Patagonia. ¿Se entiende? Eso no es posible. ¿Por qué? Porque no tenés quien te lleve la producción. Entonces, ¿qué hace? Se primeriza la economía, nos quedamos cada vez con menos fuentes de trabajo y los mismos que hacen eso después son los que plantean que esas provincias son inviables, que lo único que hay ahí es trabajo estatal. Corrientes en los años 80 tuvo un astillero que hacía plataformas offshore, exportó plataformas offshore para Estados Unidos. Bueno, todo ese complejo se destruyó en los años 90 y es parte de lo que hay que reconstruir, y es una pelea de decisiones políticas, pero también es una pelea en el terreno cultural, porque nos han convencido a los argentinos de que no podemos hacer, y eso es mentira. Digamos, acá en el país tenemos que poder hacer y tenemos que ser capaces de poder producir y de generar fuentes de trabajo genuinas. Exactamente. Y uno de los temas, me imagino, Denis, que tiene que ver con todo esto que vos contás, la cuestión del costo, y que a estos personajes, empresas, corporaciones, industrias, importa muy poco y que después pagamos consumidores cuando vamos a la góndola, ¿no? Claro, hay producciones que no son posibles por esta logística que tenemos, que está armada para que se lleven las materias primas. Fíjate, yo también doy siempre un ejemplo que es el tema de la frutilla. La producción de frutilla más importante del país está en Coronda, en Santa Fe. Si vos agarrás en un supermercado antes de salir a Zárate Campana, quizás, no sé, un kilo de frutilla, para poner números redondos, ¿no? Sale 100 pesos. A medida que vas avanzando por la ruta 9, con esos 100 pesos cada vez compras más frutilla. Y cuando llegás a Coronda compras 5 cajones. ¿Se entiende? ¿Por qué?
porque el gran supermercadista compra lo que necesita para llevarlo ahí, lo cobra lo que quiere, pero después el productor se queda con un montón de producción que la termina tirando. Sí. ¿Se entiende? Lo ves al costado de la ruta, o sea, lo que digo yo es altamente comprobable y le debe haber pasado a un montón de gente que va por la ruta 9 y ve a los productores de frutilla vendiendo los cajones muchísimo más barato que lo que sale el precio comercial en las grandes urbes, en el AMBA, digamos, por ubicarlo en algún lugar. Eso es que el productor tiene que regalar su producción. O sea, ahora, si vos tenés transporte y tenés un Estado atrás que está preocupado por generar trabajo, quizás el productor de frutilla haría mermelada. Sí, claro. O sea, ¿se entiende? O sea, el tema del modo de transporte habla mucho de la matriz productiva. Por eso nosotros acá, cuando nos destrozaron las vías férreas y entregaron la marina mercante, entregaron una matriz productiva del país. Y eso es lo que hay que reconstruir, y nosotros lo que planteamos es que para reconstruir eso es central que nosotros posemos nuestra mirada en nuestras aguas, en nuestros ríos, en nuestro litoral marítimo. Te hago la última, Denis, te agradezco muchísimo amabilidad. Me está dando vuelta a la cabeza esto que vos planteaste acerca de la traza. ¿Quién es el responsable de hacer un programa de esa naturaleza en pos de otros países y no del beneficio nuestro? Mira, el tema es que al estar los puertos privatizados y al haber entregado todo el complejo estratégico, fundamentalmente los que terminan tomando las decisiones son las corporaciones. Mira, acá en el año 2013 se tomó una resolución que fue muy importante, que fue la 1108, que planteó que todo embarque en un puerto argentino debería salir al mar por otro puerto argentino. Esa resolución generó un conflicto importante con Montevideo. Yo no sé si todos lo recuerdan, pero la primera medida del gobierno de Macri fue agarrar un helicóptero y viajar hasta Montevideo y derogar esa resolución. Para que te des una idea de la importancia que tiene este tema, digamos. La presión de las corporaciones a Macri, y Macri terminó poniendo de subsecretario de Vías Navegables a un empleado de las multinacionales que operan en Montevideo. Digo, o sea, con esto te explico todo, de dónde está la presión y quiénes son los que diseñan la política de entrega de nuestros ríos, nuestros mares, atrás de eso deciden no tener industria naval, porque si yo no voy a tener buques, ¿para qué quiero los astilleros, digamos, no? Exactamente. Denis, digo, para cerrar, hay una palabra muy antigua, pero que es muy actual, son unos cipayos. Sí, totalmente. Es totalmente así, por eso nosotros lo que planteamos es que esta pelea debe ser puesta en clave de que lo que tenemos que recuperar son las soberanías perdidas, digamos, ¿no? Y parte de eso es la soberanía fluvial y marítima, la soberanía industrial, la soberanía alimentaria, digamos, ¿no? O sea, la clave para que el pueblo argentino pueda volver a tener un modelo de desarrollo es recuperar soberanía. Totalmente de acuerdo. Denis Vilardo, muchísimas gracias por estos minutos con el sistema de medios públicos de Marcos Paz. Bueno, gracias a vos y disculpen por haberme equivocado de entrada. Escuché mal. Justo ayer me habían hecho la entrevista de Río Cuarto y pensé que Sí, me contó Raquel. De lo mismo. Perfecto. Saludos a la gente de Marcos Paz. Muy bien. Un abrazo. Ahí está. Pasó Denis Vilardo, Atencenat, trabajador del astillero Río Santiago, y como él bien lo manifestó, el tema clave, reconstruir y tener nuevamente en nuestras manos todas las soberanías.